Usted ha escuchado estos refranes: la esperanza muere al último. Mientras haya vida. Y hermanos, esas frases de la llamada sabiduría popular reflejan la necesidad que tenemos como personas y como sociedad de tener una esperanza. La esperanza es lo que mueve al mundo. La esperanza es la que hace salir de situaciones de crisis, de dolor, de sufrimiento a las personas. Incluso hasta los ateos, agnósticos y críticos de la fe cristiana reconocen que se necesita una esperanza para vivir. El filósofo Nietzsche decía que cuando una persona sabe el porqué, puede vivir los muchos cómos de la vida. Imagínate un incrédulo diciendo eso. Ahora, hermanos, nosotros cuando vemos nuestra sociedad, como que no sentimos mucha esperanza por lo que está por venir. Lamentablemente el ambiente social, económico y familiar en el que nos movemos y vivimos puede llevarte fácilmente a perder la esperanza. Puede llevarte a estados de ánimos negativos que quizá se formen en una apatía emocional, social, e incluso es el camino para perder el sentido del deseo de vivir. Y muchas personas por ahí comienzan a ir camino hacia el suicidio. Y es que mira, las noticias no están por demás. Pueden ponerme la que sigue, por favor. Mira, las palabras con las que nos saturan los medios digitales. Violencia. ¿Has escuchado eso últimamente? Extorsiones. COVID-19, que ya como que no nos asusta. Pero hay para que te sigas asustando la viruela del mono, ¿verdad? El monkeypox. Homicidios, ¿alguien ha escuchado últimamente de eso? Feminicidios, tiroteos masivos, inflación, crisis económica, calentamiento global, sequía, escasez de agua. Ahora, ¿no nota usted que todos son malas noticias? Como si no hubiera manifestaciones de la bondad de Dios en nuestras vidas. Pero los medios y quienes dominan al mundo quieren llevarte a que no tengas esperanza. Y que creas que un gobierno, que una entidad es la que te va a dar esa esperanza. Muchos de los estudiosos del comportamiento humano dicen que estamos ahora ante las primeras generaciones que no tienen esperanza. Nos dibujan un sombrío futuro para nosotros y para nuestros hijos. No hay nada motivador en esto que estamos viendo. ¿Cómo tener esperanza en un mundo así? Es una pregunta legítima, válida para nosotros. ¿Cómo mantenernos motivados, escúchame bien, cuando tenemos una relación matrimonial complicada, naufragando, cuando tenemos familias en caos, lastimadas, heridas, hiriéndose unos a otros? ¿Cómo tener buen ánimo cuando la salud está comprometida, cuando nos han dado un diagnóstico que no es favorable? ¿Cómo estar optimista cuando enfrentamos aflicciones en la vida? Hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie que he titulado El poder de la esperanza. Y vamos a estudiar verso a verso la primera epístola de Tesalonicenses, así que abre tu Biblia, por favor, en primera de Tesalonicenses, capítulo 1. En esta carta, hermanos, el Espíritu Santo nos ha dejado
valiosas enseñanzas, poderosas enseñanzas, para que comprendamos una cosa, hermanos, como dijo la canción que acabamos de entonar: nuestra esperanza está en Cristo. Jesús es la fuente de una verdadera, sólida y profunda esperanza para el creyente. Y la esperanza en Cristo va a ser el motor que nos va a impulsar en todas las circunstancias de la vida que atravesemos. Hermanos, Cristo tiene el poder, Cristo tiene la esperanza para que sea que estemos pasando tiempos de bonanza o estemos en medio de tiempos de aflicción, podamos mirar el futuro con optimismo, motivados porque conocemos a un Dios grande y poderoso que es bueno, que para siempre es su misericordia y que nos ha dado la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Así que, hermano, no significa que de repente no experimentemos emociones o pensamientos o sentimientos negativos, pero yo quiero y pido al Señor que a través de esta carta de Primera de Tesalonicenses tú puedas reenfocar tu vista y dejar de prestar tanta atención al presente. Sí hay que mirar con un ojo al presente, a lo que estamos viviendo en el día a día, pero no perder de vista el propósito y el plan de Dios, no solo para el tiempo presente, sino para el futuro y la eternidad. Hermanos, nuestras vidas están escondidas en Cristo. Nuestras vidas están seguras en Dios. Nada pasa en este mundo sin que el Padre Celestial lo permita. Y como dice aquel versículo tan conocido y que a veces como que no lo entendemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo crees? Bueno, vamos a entonces comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pausa acá. Quiero explicarles brevemente el contexto histórico de esta carta. La carta dice claramente quién es el autor o los autores. ¿Quién es el autor? Pablo. Y Pablo generosamente, quizás siguiendo la costumbre de su tiempo, como él está en equipo con Silvano o Silas y Timoteo, él los pone como parte de los que están escribiendo. Ahora, hay que recordar que esta es una carta inspirada por el Espíritu Santo y que forma parte del canon bíblico del Nuevo Testamento. De hecho, esta es la primera carta, así los eruditos la identifican, la primera carta que ha perdurado de Pablo y que forman parte del canon bíblico. Aproximadamente se escribió a principio de la década de los 50 del siglo I. Quiere decir que escasamente quizá habían pasado unos 20 años de la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo al tiempo en que se escribe esta carta. Pablo, tú sabes que él es un judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, él decía, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era enemigo de Cristo y de su iglesia. La primera vez que el texto bíblico menciona a Pablo es en Hechos capítulo 7, casi al final, cuando Esteban muere como mártir apedreado. El autor Lucas menciona por primera vez a Saulo de Tarso, a cuyos pies los que mataron a Esteban pusieron sus túnicas para que no les estorbaran en la ejecución
de este hombre de Dios que fue Esteban. Pablo también, ustedes recordarán, pidió poderes especiales para poder perseguir a la iglesia, incluso fuera de la región de Judea. Iba respirando amenazas, odio hacia esta nueva secta, cuando en el camino a Damasco, ustedes recordarán, el Señor Jesucristo mismo se le aparece desde el cielo, y ahí es donde Pablo reconoce que Jesús, quien era su enemigo, es el Señor. Pablo ahí se convirtió, y a partir de ahí podemos ver el proceso de transformación por el cual Dios llevó a Pablo hasta hacerlo el apóstol de los gentiles. Es decir, Dios le encargó a él la misión de llevar el evangelio a los lugares fuera de Judea, con aquellos que no eran judíos o de sangre o vivían ya en la diáspora en el imperio romano. Así que ese era Pablo, Saulo de Tarso. También se menciona a qué otra persona, Pablo y luego Silas o Silvano. Silas o Silvano es la misma persona. Fue un respetado líder cristiano de Jerusalén. De hecho, en Hechos capítulo 15 es la primera vez que se le menciona, y ahí en el concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén para determinar cuáles de las costumbres judías debían o no imponerse a la iglesia que estaba creciendo en el mundo gentil, ahí se le menciona por primera vez a Silas o Silvano. Él era líder entonces en la iglesia en Jerusalén y es enviado junto con Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía para confirmar los acuerdos que el Espíritu Santo llevó a la iglesia tocante a las costumbres de la ley de Moisés. Él era judío, Silas, entonces podía accesar sin problema a las sinagogas judías. Pero también tenía otra característica favorable para la misión. Él era, al igual que Pablo, un ciudadano romano. Es decir, era de una familia acomodada que de alguna manera habían comprado o recibido la ciudadanía romana y gozaban de los privilegios de ser un ciudadano romano. Él fue parte del equipo misionero de Pablo en el segundo viaje que él emprendió para compartir el evangelio. En Hechos capítulo 16, ustedes van a ver a Pablo y a Silas siendo encarcelados en Filipos, siendo latigueados y golpeados en Filipos, y ahí el Señor los rescató. Ustedes recordarán, ¿no? Hubo un terremoto y se soltaron los cepos de los pies, se abrieron las puertas de la cárcel, y es cuando aquel carcelero de Filipos, que así lo conocemos, quiso quitarse la vida. Y ahí está el versículo ese tan famoso que conocemos, que dice: señores, ¿qué debo para ser salvo? Y el Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Silas, fíjate bien, o Silvano, también sirvió en el ministerio del apóstol Pedro. En la primera carta, Pedro nos refiere que el amanuense, es decir, el que escribió a mano la primera carta de Pedro, fue justamente Silvano. Entonces es un hombre de Dios que está sirviendo en la obra de Dios, Silvano. En tercer lugar, ¿a quién tenemos? A Timoteo. Timoteo es identificado como un joven discípulo de Jesús. Aproximadamente cuando Pablo lo conoce en el segundo viaje misionero, él habrá tenido unos 20 años de edad. Era realmente joven. Era hijo de una mujer llamada Eunice y era hijo de un hombre que era griego, que ahí no saben los eruditos si era realmente griego, helénico, o si era de los judíos que no habían nacido en Judea y que estaban dispersos por el imperio. Al parecer, la primera opción es la correcta, porque Timoteo no había sido llevado por las prácticas judaicas, por ejemplo, de la circuncisión. Cuando Pablo conoce a Timoteo, una de las primeras cosas que tiene que hacer para poderlo llevar en su equipo misionero es circuncidarlo.
Y Timoteo era un hombre de buen testimonio, era un chavo que estaba amando al Señor, siguiendo al Señor, y Pablo lo escoge para ser parte de su equipo misionero. Él fue quizá el más destacado de los discípulos de Pablo. Y al ser judío y al ser griego, tenía como ventaja, digámoslo así, para la misión, que él conocía las costumbres judías y podía ser considerado como un judío, y al mismo tiempo también conocía bien la cultura griega en la cual su padre y él se habían desarrollado y crecido. Entonces tenemos aquí a 3 hombres de Dios en este equipo misionero. A ver, trate de recordarlos nuevamente. Pablo, ¿quién más? Silvano y Timoteo. Vamos a decirlo otra vez: Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, esta carta está dirigida a los tesalonicenses. Dígalo conmigo: tesalonicenses. Parece un trabalenguas de repente, ¿no? Se le llama así porque fue dirigida a los creyentes que vivían en una ciudad que todavía existe, que se llama Tesalónica. Voy a pedirle ahí a los hermanos de multimedia, pueden poner el mapa. Este mapa que ves es de la Grecia actual. Ahí en el mar Mediterráneo hay un recoveco, que es este que está en la parte de la mitad, que se conoce como el mar Egeo. Eso todavía existe en la actualidad. Del lado derecho, lo que ustedes ven de gris es la península que hoy es el país de Turquía. Y luego, si tuviéramos más amplitud del mapa, del lado izquierdo, veríamos la bota italiana que forma la península de Italia. Ahí en medio de los dos está Grecia, y en la parte donde está el icono ahí de posición, está la ciudad de Tesalónica, todavía existe. En la época del apóstol Pablo, Tesalónica era una ciudad muy grande, importante, porque era un puerto y era parte de los caminos romanos, y era una ciudad con una buena posición para el comercio, la economía, y también era un fuerte militar de los romanos. Entonces era una ciudad importante. Aproximadamente vivían 200,000 personas en Tesalónica en la época del apóstol Pablo. Actualmente esta ciudad tiene poquito más de 1 millón de personas viviendo. Haz de cuenta, es una ciudad parecida a nuestra ciudad en Querétaro. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Quiero que vean algunas imágenes, porque de repente como que uno va a leer el texto, no logra uno como conectarse con la realidad. Esta es quizá uno de los monumentos más icónicos, se conoce como la Torre Blanca, que está en el mar Egeo, que es el que ven ahí, en la ciudad actual de Tesalónica. En ella hay museos que muestran pues las 3 grandes culturas que pasaron por ella: los griegos, los romanos y siglos después la invasión turca o de los otomanos. Y hay vestigios y museos que cuentan la historia. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la herencia cristiana en Tesalónica. Qué hermosa construcción, ¿verdad? Es la iglesia de Agios Pablos. No sé bien si está refiriéndose a Pablo, San Pablo sería la traducción. Luego, la siguiente, por favor. Miren qué hermosa Basílica de Dimitrio, igual se encuentra en esta ciudad de Tesalónica. La que sigue, por favor. Tenemos otra buena vista, vean el tamaño de la ciudad, de los edificios. Esta es la plaza de Aristóteles, no cabe duda, están en Grecia y tienen que honrar su legado cultural. Y otra imagen más, por favor, es otra vista de la Torre Blanca y de este conjunto de edificios que están justo en el mar Egeo, una vista de su malecón. Entonces, hermanos, quiero que adquieran una dimensión geográfica, histórica, real, de que esta es una ciudad que existe. Lamentablemente no tiene el auge y el impulso que tuvo durante el primero y segundo siglo como parte de un lugar donde Pablo plantó una de las primeras iglesias en la zona de Macedonia y de Grecia, e incluso esta iglesia
fue un centro misionero a partir del cual salieron misioneros a plantar más iglesias durante este tiempo. Así que ya habiéndoles dado este pequeño resumen histórico, quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 17 para que veamos qué fue lo que pasó en el comienzo de la obra de Dios en este lugar. Hechos capítulo 17 y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Así que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a esta ciudad durante el segundo viaje misionero y tuvieron un ministerio bien exitoso. El Señor los bendijo, pero así como era exitoso la predicación del evangelio, también enfrentaron gran oposición. Vamos a leer Hechos capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados seguidos, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. O sea, ya había acarreados desde aquellos tiempos, ¿verdad?, para estos asuntos. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, fíjate bien cuál era la acusación, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Y si se fijan, es la misma acusación con la que los judíos llevaron a Jesús ante Pilato. Eran vistos como personas, eran personas que se sublevaban al imperio romano desde esta perspectiva. Eran vistos como personas que estaban dando su lealtad no al César, sino a un nuevo rey, a Jesús. Y ese fue el delito por el que supuestamente los judíos llevaron a Jesús ante Pilato. Y aquí vemos que los judíos de Tesalónica están usando la misma estrategia. El diablo usa muchas veces una estrategia, muchas veces cuando le funciona para poder oponerse a la extensión del evangelio. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a otra ciudad, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, no se amedrentaron, volvieron a entrar a una sinagoga de los judíos para poder predicar de Cristo. Así que, hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Los creyentes de Tesalónica habían recibido el evangelio en medio de gran oposición. Cuando se predica el evangelio, hermanos, el Señor va adelante tocando el corazón de las personas.
Y aquí nos enseña el texto bíblico en Hechos que el Señor usó a Pablo para alcanzar a algunos de los judíos, que eran como, déjame decirlo así, auténticos judíos de cepa pura, habían nacido en la Palestina. Y luego dice que muchos de los judíos griegos, a eso se refiere, judíos que ya no habían nacido en Palestina, pero que conocían de Dios y de su ley, ellos muchos abrazaron la fe en Jesús. Y es muy interesante también que nos dice que mujeres nobles de dinero también abrazaron la fe y el mensaje del evangelio. Pero así como Dios abre puertas y abre caminos, hay una guerra espiritual, hermanos. Y claramente vemos cómo el enemigo se opone al evangelio y se opone a la proclamación del mensaje de libertad que hay en Cristo. Y por eso cuando una iglesia, fíjate bien, está adormecida, sin predicar de Cristo, sin hablarles a otros del amor de Dios, parece que no ocurre nada, parece que la iglesia está en paz, parece que las cosas como que ahí están bien en su lugar. Pero cuando una iglesia comienza a predicar el evangelio de Cristo, yo casi siempre he visto que igual hay una reacción de oposición. Muchas veces dentro de la misma iglesia, de aquellos que están como muy cómodos sin estar haciendo algo para la proclamación del evangelio. Pero también hay oposición de afuera. Y uno puede ver fuerzas espirituales luchando contra la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de hacer tropezar a los líderes, a través del pecado, dividiendo al liderazgo y a la iglesia para que la obra no continúe. Cuando a Satanás no le funciona esta estrategia, que la verdad es muy eficaz cuando se está dividiendo una iglesia, deja de predicar a Cristo. Cuando eso no le funciona, entonces vienen agentes de afuera en oposición a la iglesia. A veces son otros creyentes, a veces son personas que rodean el lugar donde se está haciendo la predicación. En algunas otras ocasiones son incluso las mismas autoridades, alguien que odia el cristianismo, que no quiere saber nada de Dios y se oponen a que Cristo sea predicado. Entonces, hermanos, uno puede ver cómo predicar a Cristo es algo bueno, el Señor va tocando corazones, pero al mismo tiempo no te sorprendas si al servir al Señor y al predicar encuentras oposición. Porque mira, en este tiempo de la posmodernidad, en esta época de la tolerancia, en este tiempo de la filosofía del vive y deja vivir, qué metiches son cuando se trata de hablar de Cristo. Porque tú puedes hablar de un montón de cosas, puedes a lo mejor enseñar de nuevas religiones, de otras tradiciones o manifestaciones religiosas, de otros credos, y vas a ver que no hay prácticamente problema. Pero cuando tú hablas de Cristo y mencionas el nombre de Jesús, siempre hay oposición. Los que ya tienen años en Fortaleza se han de acordar cuando estuvimos un tiempo congregándonos en el cine aquí en Plaza del Parque. ¿Cuántos estaban ahí en Fortaleza? Ah, mira, bien, gracias, qué bueno. Pues nos reunimos ahí en medio de oposición. Y me acuerdo que Dios nos dio mucha gracia con el gerente del cine. Se llamaba Lalo, por cierto, también. Y yo hablé con Lalo, el gerente, y aparte de que nos dio un superprecio, bien baratísimo reunirnos, incluso él me decía, yo te puedo obsequiar películas para los niños, para que ahí se entretengan. Y bueno, no lo aceptamos porque nosotros no queremos entretener a los niños, queremos enseñarles de Jesús también. Y por eso tenemos un equipo de maestros siempre preparándose para poder enseñar la palabra de Cristo a nuestros niños, ¿no? Pero bueno, estábamos con mucha gracia con el gerente, pero me acuerdo que algo que le pedí a él es que nos permitiera colocar una gran lona, ¿se acuerdan? Que hablaba de la restauración que Dios hace en la vida de los creyentes. La lona decía algo así como: Dios
restaura vidas y familias. Dale una oportunidad a Él. Decía algo así la lona. Y me acuerdo que Lalo me platicó que la pusimos la lona. De hecho, gente de él puso la lona en una de las muros. Y a los días hubo una junta de los condóminos de Plaza del Parque. Y estaban airadísimos varios de ellos, porque ¿cómo osaba poner la palabra Dios en una lona? Y Dios nos dio mucha gracia con ese hombre, porque él defendió su postura y nos defendió a nosotros. Pero había oposición, hermanos, para que nosotros estuviéramos predicando la palabra del Señor. Y Lalo, me acuerdo que lo que les dijo fue: esa pared es mía, es de la empresa donde yo estoy, y podemos poner lo que nosotros querramos. Y de esa manera, hermanos, en medio de la oposición también ve uno la mano de Dios abriendo camino. Pero no te sorprendas si cuando comienzas a servir, hermanos y hermanas que estamos plantando los grupos de niños en las colonias alrededor de acá, no te sorprendas si hay oposición. Si alguien llega a basurearte, si alguien llega de repente ahí aventando inciensos y olores y todo, queriendo hacer como una limpia, no te sorprendas, porque siempre va a haber oposición cuando se está predicando de Cristo. Y Pablo y Silas y Timoteo experimentaron esta oposición. Y entonces Hechos nos dice que ellos tuvieron que salir por piernas, ¿verdad? Los hermanos dijeron, bueno, aquí algo les van a hacer a estos misioneros. Y de noche los sacaron de la ciudad de Tesalónica y los enviaron a una ciudad que está hacia el sur, que se llama Berea. Ahora, Pablo está preocupado por estos creyentes. Pablo sabe que no ha hecho todo lo que él esperaba hacer por ellos. Y entonces, un tiempecito después, Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para saber cómo están los hermanos. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que se encontraban los hermanos? ¿Cómo estarías tú si recién estuvieras conociendo del Señor y de repente hay una gran oposición? Ponte a pensar. Vamos por favor a leer el versículo 2 y 3 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 1. Y aquí Pablo en estos versículos comienza a platicarnos el informe que recibió de Timoteo, porque ya Timoteo había ido, había estado un tiempo con ellos y regresó Timoteo a dar su informe a Pablo y a Silas. Y Pablo, motivado por ese informe, es que escribe esta primera carta. Mira lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Y cómo lo hace? Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de tres cosas: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, vamos a hacer una pausa aquí, que cuando los que trabajamos sirviendo en la obra del Señor, siempre tenemos cierta preocupación por aquellos a quienes ministramos, a quienes servimos. Nos duele cuando algo a ti te duele. Como siervos del Señor tenemos que aprender a alegrarnos con los que se alegran y también a llorar con los que lloran. Hermanos, uno no puede como ignorar lo que está ocurriendo en la vida de las personas que Dios nos ha puesto para servirlas. Y Pablo dice aquí en la primera parte del versículo 2 que lo que ellos hacen es dar gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses, por esos creyentes a quienes Dios nos permite servir. Y hermanos, esa debe ser la actitud correcta de nuestro corazón
cuando estamos prestando servicio al Señor y a otros en la congregación. Sin importar si son adultos, si son hombres, si son mujeres, si son niños, debemos estar agradecidos con Dios por el privilegio de servir a las personas. Hermanos, el ministerio son personas. ¿Sí me escuchó? El ministerio son personas. De repente he conocido personas que quieren servir al Señor, pero que no quieren relacionarse con las personas. Y quiero decirte que ese es un enfoque completamente equivocado. No has comprendido lo que es servir al Señor. Servir al Señor implica servir a otros, a otras personas. Muchas veces cuando servimos perdemos el gozo y la gratitud al Señor por las personas a quienes estamos sirviendo. Y es que mira, las personas a las que servimos, la verdad, voy a abrir la sección de lo que callamos los pastores. Hay personas difíciles. ¿Alguien dijo amén? Pues sí, sí hay personas difíciles. Hay personas criticonas. Personas que como que quieren absorber todo, pero no quieren dar nada. Hay personas malagradecidas. Hay personas traicioneras. Mira, de repente, te digo que es la sección de lo que callan los pastores. Uno pierde el gozo, pierde la alegría de servir a otros. Porque mira, en el servicio al Señor, y esto se lo digo a todos los que sirven aquí en la iglesia, uno tiene que dar. Porque Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Y tenemos que dar con amor. Y tenemos que dar sin esperar nada a cambio más que la recompensa que viene del Señor. Pero la verdad que humanamente a veces afectan esa falta de gratitud, esa falta de empatía, esa falta de comprensión. Porque de repente hay personas, y espero que tú no seas una de esas, que son demasiado exigentes hacia quienes les sirven. Son demasiado criticonas porque, qué fácil es criticar, qué fácil es ver lo que no está bien, qué fácil es ver lo que no está funcionando bien. Pero es fácil cuando no metes un dedo para poder estar tú hombro a hombro en la misma trinchera en la batalla del pueblo de Dios. Ahí es bien fácil. Y hermanos, a través del ministerio, quiero decirte que uno recibe muchas groserías. Uno recibe insultos, uno recibe, la verdad, malas caras, uno recibe muchas habladas por la espalda, traiciones. Y hermanos, honestamente eso duele, eso lastima. De repente hay personas que han venido a la iglesia por años y un día se van como enojados sin decir siquiera adiós. Y uno les busca y son tan indiferentes, tan fríos. Y uno es lastimado, hermanos. Yo he visto a pastores llorar, quebrantarse, estar como con el deseo de dejar el ministerio, porque ellos y sus familias han sido lastimados de una manera muy dura, muy fuerte. Yo te he de confesar que yo mismo a veces he luchado con sentimientos de enojo hacia personas. Y el año pasado, en octubre, el Señor tuvo que tratar conmigo sobre ese tema. Me acuerdo que salimos, mi familia y yo, a Veracruz. Mi esposa fue a una conferencia para esposas de pastores. Y yo estuve 2 días con mis hijas, sí, paseando y haciendo cosas divertidas para nosotros. Pero Dios usa muchas veces esos tiempos para hablarnos a nosotros también. Y yo en esos días, hermanos, honestamente estaba yo como muy agrio con el tema del ministerio.
No que estuviera yo pensando dejar la obra del Señor, porque tengo un llamado, no puedo dejar de servir al Señor. Pero hay una enorme diferencia entre servirle gozoso y agradecido a servirle agrio y amargado y enojado con las personas. Porque honestamente, a veces uno se cansa de estar con la mano extendida y que las personas simplemente estén con su indiferencia. Y me acuerdo que ese día estábamos estudiando Juan verso a verso, y yo siempre voy un poco adelante leyendo el texto, y leí Juan 21, cuando Jesús habla con Pedro ahí en el mar de Galilea. Y ustedes recordarán, Pedro negó al Señor y ahí se les aparece Jesús en el mar de Galilea y ellos están nuevamente pescando en la barca y Jesús los invita a echarse un pescadito asado en el desayuno. Y luego hay un diálogo entre Jesús y Pedro, y te recordarás, lo enseñé hace no mucho: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, y las 3 veces la respuesta que Pedro le da: Señor, sí te fileo, sí te aprecio mucho. Y las 3 veces Jesús les dice algo con respecto a su iglesia: apacienta mis corderos, alimenta mis corderos, cuida a mis corderos. Y yo sentí, estaba caminando por la playa esta mañana, una mañana de sábado, yo sentí que el Señor me estaba hablando con ese pasaje acerca de mi pésima actitud de enojo, de estar agrio con respecto a la obra y a personas específicas. Y entonces de repente yo sentí que el Espíritu me estaba hablando a través de la palabra, y yo le dije al Señor: sí, Señor, pero tú los conoces, sabes cómo son, mira las cosas que están haciendo, las cosas que están diciendo. Y de repente le dije al Señor: Señor, la verdad es que no se lo merecen. Te estoy abriendo mi corazón. Y el Señor me dijo: ellos no, pero yo sí. Y entonces lloré delante del Señor y le dije: tienes toda la razón, tú eres digno de mi amor, de mi servicio a ti y de padecer por causa del Evangelio, aún de los propios creyentes a los que sirvo. Y hermanos, aquí lo que yo veo de Pablo es que es un hombre que ha aprendido a encontrar gratitud a Dios, aún en las personas a las que él sirve, aunque esas personas, la verdad, muchas veces no lo merecen. Bueno, nadie lo merece, no lo aprecian, pero el Señor sí es digno. El Señor es digno de nuestro amor y de nuestro servicio a Él y de nuestro servicio a nuestro prójimo. Así que esta es una exhortación para todos los que me acompañan sirviendo aquí en este ministerio, tanto en San José el Alto como en Ciudad Maderas. Hermanos, no perdamos el enfoque. Servimos por amor a Cristo. Servimos por gratitud a lo que el Señor hizo en nosotros. Y a pesar de que hay muy buenos hermanos que siempre nos dan palabras de ánimo, que siempre están orando por nosotros, y a pesar de hermanos que siempre están criticando, que etcétera, etcétera. Hermanos, la encomienda que tenemos del Señor es poder servir con un corazón agradecido y gozoso a aquellos a quienes el Señor ha puesto en nuestros ministerios. Amén. Hermanos, no sirvamos para agradar al hombre. Cristo mismo dio de comer, Cristo mismo sanó a enfermos, Cristo mismo predicó a muchísimos que el día en que Él fue entregado también gritaron: crucifícale. Así que si eso hicieron con el Señor, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros?
Pero lo que no debemos perder es el enfoque de que servimos a Cristo por amor. Y que aunque no recibamos lo que humanamente uno quisiera recibir de las personas a quienes sirve, de Dios sí vamos a tener la recompensa. Amén, hermanos. Muy bien, y entonces hay tres cosas. Ya quiero terminar, que el tiempo nos ha ganado. Hay tres cosas que Pablo resalta de estos creyentes que no creo que llevaran unas cuantas semanas de ser creyentes. Yo creo que ya había pasado un tiempo desde que recibieron la palabra. Pero hay tres cosas que Pablo dice en el versículo 3 que se acuerdan sin cesar de ellos. Y esto se desprende del informe que Timoteo llegó a dar después de haber estado con los hermanos de Tesalónica. Acompáñame a leer el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, fíjate bien, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. La obra de vuestra fe, hermanos, se refiere a acciones hechas con fidelidad. Hermanos, la verdadera fe nos lleva a ser fieles al Señor. Dice la palabra que un fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, dice Reina Valera, pero la traducción más precisa sería fidelidad. Viene de la misma raíz de pisteo, del verbo creer, verbo de ser fiel. Entonces, los hermanos, fíjate bien, de Tesalónica, a pesar de recibir la palabra en medio de gran oposición, ellos respondieron con fe, con fidelidad a la palabra del Señor. Luego dice Pablo, nos acordamos de la fidelidad, de las acciones de fidelidad que muestran, pero también recordamos el trabajo de vuestro amor. Y es que, hermanos, al conocer al Señor, dice la Escritura que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Y entonces, hermanos, estamos siendo capacitados por el Espíritu de Dios para poder ser impulsados por el amor a servir a otros creyentes y a los que no le conocen. Ahora, el trabajo, hermanos, implica esfuerzo. Porque de repente queremos servir en lo que no nos cueste. Queremos servir en aquello que es cómodo. O muchos quieren servir en aquello que solo les gusta. Ahora, no tiene nada de malo que tú digas, yo tengo estos dones y tengo estos talentos y quiero servir ahí al Señor. Pero hay épocas en la vida de la iglesia donde uno no va a servir necesariamente donde a uno le gusta. Va uno a servir donde hay necesidad. Porque mira, y a quien le caiga el saco que se lo quede. Hay muchos que inmediatamente quieren pasar a la plataforma y quieren tocar y estar ahí tocando en la alabanza. Y qué chido que Dios te haya dado dones y talentos musicales, pero vieras cómo cuesta poder tener maestros para escuela dominical y personas para los ministerios de servicio, personas que quieran ir a predicar el evangelio, repartir un folleto, y de repente uno dice, todos quieren estar el domingo ahí, pero en la reunión de oración de los martes no hay uno solo que toque una guitarra. ¿Qué está pasando? No está correcta la actitud. Entonces, hermanos, yo amo mucho a ustedes y reconozco su servicio al Señor cuando domingo a domingo están tocando. Les felicito por eso, les abrazo por eso, pero hermanos, necesitamos dar la segunda milla. Y recordar que no vamos a servir solo donde nos gusta, sino donde hay necesidad. Y si la necesidad es cargar botes de mezcla, hemos cargado botes de mezcla para construir los templos del Señor. Y si la necesidad es ir a un hospital a donar sangre porque hay alguien enfermo, hemos ido a lo largo de nuestra vida de ministerio a extender el brazo y a bombearle. Hay unas 5 o 6 veces he ido a donar sangre, sobre todo cuando era más joven, para ayudar y bendecir a algún hermano en necesidad. Y cuando la necesidad es enseñar a los niños, hermanos,
No le hagamos fuchi a esos pequeños hermosos que Dios nos permite hablarles la palabra de Cristo. Y cuando la necesidad sea limpiar un patio o lavar una silla, hermanos, debemos estar disponibles para servir al Señor. Amén. Entonces, el trabajo de vuestro amor implica esfuerzo. Hasta en la física eso ocurre. La fórmula del trabajo, a ver, aquellos fans de la física, el trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Y eso mide el esfuerzo que implica algo. Aparte, hermanos, la verdad, lo valioso cuesta. Lo que vale la pena requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y la obra del Señor tiene que hacerse con la excelencia, con el esfuerzo que Él merece. No sirvas al Señor con mediocridad. ¿Sí me escuchó? Si Dios te dio un talento, púlelo. Si Dios te dio un don espiritual, perfecciónalo. Pero por favor, no seas mediocre para Cristo. Sírvele con pasión, sírvele con gratitud, sírvele con gozo y sírvele con excelencia, porque Él sí es digno. Amén. Y finalmente Pablo dice, en la constancia de la esperanza. De hecho, el tema de la esperanza va a estar presente a través de toda la carta. Y es que, hermanos, la esperanza nos lleva a perseverar, produce paciencia, nos hace hacer cosas con buen ánimo, alegres. Porque vivimos en una generación que no le gusta el esfuerzo, no le gusta el trabajo, apenas le lastima algo y abandonan lo que están haciendo. Y todos nosotros solemos hacer eso. Pero la esperanza nos va a hacer perseverar, a tener constancia. Me acuerdo hace muchos años, participé en nuestra ciudad natal, en Orizaba, en una carrera de 10 kilómetros. Sí, aunque usted no lo crea. Y no entrené, honestamente, uno está joven y uno sale a jugar, que básquetbol, que fútbol. Y me acuerdo que la meta de salida era en la Alameda, allá de Orizaba, y había que correr, creo que hasta por el Panteón, ahí de rumbo a Ixtazoquitlán. Mis paisanos que conocen por allá saben, y había que regresar. Bueno, y si has tenido esa experiencia de correr, tú sabes que después del segundo, del tercer kilómetro, tus piernas, tu hígado, tu corazón, todo tu cuerpo te está diciendo que ya estuvo bueno, que ya pares porque no aguantas más. ¿Y qué hace la mayoría? Se sale de la carrera. Pero si tú continúas a pesar del dolor, porque el cuerpo así es, de repente te empieza a doler la rodilla, de repente te empieza ese famoso dolor de caballo, ¿no? Aquí en la zona del hígado, y ya, pero si tú sigues, el cuerpo tiene la capacidad, bueno, si lo haces a mi edad y con mi peso te va a dar un infarto, pero cuando estás joven, cuando te estás preparando para eso, el cuerpo tiene la capacidad de seguir adelante y adelante. Yo me acuerdo que hubo unos 3 momentos en ese lapso de los 10 kilómetros que quería yo abandonar completamente la carrera. Esto no es para mí, yo nunca había hecho esto, no sé por qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Pero la verdad, qué satisfacción, qué alegría hay cuando al final logras completar y llegar a la meta. Ahora, hermanos, tomando esa analogía para la vida cristiana, si tú no tienes una esperanza en Jesús, si no tienes una firme convicción en amarlo, en seguirlo, vas a ser mediocre en tu vida cristiana. Quizá de repente sigas un poco a Jesús, de repente no. Quizá no has entendido que Él no pide un poco de ti, Él pide todo. Y quiere que te rindas a Él. Así que en esta mañana, y espero que disfrutemos juntos
este viaje a través de Primera de Tesalonicenses, vamos a descubrir el poder que tiene la esperanza en la vida del creyente. Y yo quiero que tú y yo, con la esperanza que tenemos en Cristo, tengamos un resurgimiento en nuestra fe, en nuestro servicio, en nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración.